Buenas tardes. Muchas gracias de acompañarnos hoy. Hoy el título de mi predicación y este estudio de la Biblia es Un ejemplo bíblico de confesión. Un ejemplo bíblico de confesión. Vamos a estar estudiando primeramente el Salmo 51, pero antes que empezamos ahí, quiero hacer una introducción. Hermanos y hermanas, ustedes saben que en este mundo hay mucho pecado. Cosas están muy difíciles, muy lleno de maldad, muy lleno de pecado y muy peligroso. Hay mucha gente que están haciendo asesinatos, robando de otros, haciendo cosas tramposos para entrar en casas, para robar de la gente, diciendo mentiras y cosas así. En mis años de policía, yo vi mucho de esto. Y yo vi los corazones de la gente, de que la Biblia habla que todos nosotros somos pecadores y tenemos corazones primeramente males. Podemos ver esto en la manera con los bebés cuando nacen. No tenemos que enseñarlos cómo es de amar, tenemos que enseñarlos cómo de portar bien, de no pegar, de no hacer cosas malas. Así nacemos todos. Los papás, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos lo bueno y las cosas de la Biblia, lo que dice Dios. Hoy vamos a estudiar confesión bíblicamente. Y en la Biblia hay un gran ejemplo de esto, que es un ejemplo para todos nosotros, para que podamos ver cómo debemos de confesar de nuestros pecados a Dios cuando pecamos. Porque como yo dije, todos nosotros somos pecadores y la Biblia habla mucho de eso. En la Biblia, en Génesis capítulo 6, versículos 5 a 8 dice esto. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creído, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, ¿por qué me pasa haberlos hecho? Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. También la Biblia en Jeremías, capítulo 17, en versículos 9 a 10, dice esto. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y también la Biblia dice en 1 Juan capítulo 2, 16 a 17, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no previene el Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El estudio de hoy es Salmos 51 y Salmos 32. Pero antes que empezamos ahí, quiero hablar sobre información atrás de estos salmos. ¿Por qué el rey David escribió estos salmos? Él escribió estos salmos porque él pecó muy mal, muy grave. Y está escrito en la Biblia, lo que él hizo en el libro de 2 Samuel, capítulos 11 y 12. Y fue cuando él pecó sobre lo que pasó con Beth-sheba. Y voy a hablar poquito de esto antes que empezamos en la estudia de las Escrituras en Salmos hoy.
Lo que pasó es, la Biblia dice que fue un tarde y el rey David salió de su palacio en el techo y estaba caminando ahí. Y de ahí él podía ver Betsabé, una mujer que estaba bañando, y él quería estar con ella. Él pecó con los ojos, como acabo de leer la escritura en 1 Juan 2. Y él quería estar con ella, y él era el rey. Él mandó sus sirvientos para agarrarla. Fueron a ella y trajeron ella a él en su palacio. Y cuando ella fue con él pecó con ella y él tuvo relaciones sexuales con ella. Y ella, Betsabé, estaba casada. Estaba casada con un hombre que se llamaba Urías. Y Urías era muy fiel al rey David. Era uno de sus mejores miembros de su ejército. Y él estaba en la guerra batallando por Israel en esos días, por el rey David. Y David escuchó porque Betsabé mandó un mensaje al rey diciendo a él que ella estaba embarazada sobre él. Y David, el rey, no sabía qué de hacer porque no quería que su pecado saliera para que todos sabieran lo que él hizo. Y lo que él hizo es, él trató de hacer trucos o traicionar más a Urías, su fiel miembro de su ejército. Y lo que él hizo, él se llamó para Urías que lo trajeran a él. Y David juntó con él y le dije, ve a tu casa, descanse, pase tiempo en su casa. Y lo que David quería que él hiciera y que él fuera para su casa para tener relaciones con su esposa, para esconder el embarazo de David con Betsabé. Pero Urías era un soldado fiel a David. Y él no quería ir porque los otros miembros del ejército estaban en la guerra peleando por David. Y él dijo, yo no puedo ir a hacer esto. ¿Cómo puedo hacer esto cuando los otros están ahí batallando? No está bien que yo voy para mi casa. Y en eso él no lo hizo. Él quedó con el ejército y nunca fue a su casa. Bueno, desde aquí, cuando David halló que Urías no fue a su casa para estar con su esposa, él pensó de hacer algo mucho más grave. Él escribió una carta al general de su ejército y lo mandó del mano de Urías. Urías llevó esta carta al general para decir a él la mensaje del rey. El rey David dijo a su general que él quería que ellos pusiera a Urías con otros miembros de un ejército chiquito adelante en el primer lugar, el lugar más peligroso, donde iban a estar batallando y peleando en la guerra. Y también dijo a su general, cuando estos están ahí peleando en el lugar más peligroso, que ellos abandonaron, él quería que ellos abandonaron a él, a Uría, para que él pudiera ser matado. Y eso fue lo que pasó. Ellos hicieron esto y sí, Uría fue matado en la guerra. Y la cosa que David hizo también después de esto para seguir escondiendo su pecado es, él hizo un funeral grande para él, para celebrar la vida de Urías. Y también trató de hacer algo honradamente en la memoria de Urías, y él casó con Betsabé. Todo esto era falso y todo esto era para esconder su pecado. Y después de esto, Dios mandó el profeta Natán a él. Y este es lo que el profeta Natán dijo a el rey. Le dijo, el Señor envió a Natán y David para que lo confrontara sobre su pecado. Y Dios castigó a David. Y aquí es lo que pasó en 2 Samuel capítulo 12, versículos 9 a 14, dice esto. Este es el profeta Natán hablando al rey David y él dice esto.
¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías, Heteo. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, la espada nunca se apartará de su casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías Heteo para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel. Y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y eso fue lo que pasó. El bebé que nació sobre el pecado de David y Betsabé se murió. David rotó en este pecado, rotó menos cuarto de los 10 mandamientos: asesinato, adulterio, mentiroso y codiciando a la esposa de su vecino. Y después, Natán, diciendo al rey David sobre sus pecados, David escribió Salmos 51 y Salmos 32. Y estos dos salmos los vamos a ver, pero primeramente el salmo que vamos a estudiar más en esta predicación es 51, Salmo 51. Por favor, abre sus Biblias y a Salmo 51 para seguir adelante. Ahora, en el tiempo que ustedes están haciendo esto, quiero hablar poquito sobre el pecadores que somos. Todos nosotros somos pecadores. Ustedes ya han escuchado que yo he dicho esto antes. Todos nosotros quebramos los mandamientos de Dios todos los días. Si no es en acción, es en nuestros pensamientos. Y Cristo dijo en Mateo 5 que pensando de hacer pecado es lo mismo como si hubiéramos hecho. Viendo una mujer con ganas de estar con ella, pero no haciendo nada en acción, todavía es adulteria y es pecado. Y la Biblia también dice esto, antes que leemos Salmo 51, no quiero leer esto. Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13 dice esto: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que no los confiesa a los abandona hallará misericordia. Y aquí en Salmo 51 es un gran ejemplo para nosotros, como yo dije ahorita, de cómo debemos de confesar de nuestros pecados cuando pecamos. Es muy importante de usar esto como un ejemplo y ahora vamos a leerlo juntos, por favor. Salmo 51, versículos 1 a 19. Y dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hísopo
y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me echas de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténeme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbreme de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua contará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleites en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Hermanos y hermanas, eso es un gran ejemplo de venir a Dios confesando los pecados. El rey David confesó lo que él hizo, sabiendo que Dios ya sabía todo lo que ha hecho. Y este es un ejemplo como nosotros tenemos que venir a Él con un corazón contrito, humildes, confesando todo lo que hemos hecho en esa situación, en ese pecado. Tenemos que hacerlo humilde, arrepentido, confesando del corazón, siendo quebrados sobre los pecados que hacemos. Y aquí es otro salmo escrito de David sobre su pecado con Betseba y Urías. Salmos 32, por favor, ve a este salmo conmigo. Salmos 32. Salmo 32, versículos 1 a 11. La palabra de Dios dice en Salmo 32, 1. Cuando bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvencía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso que todo santo oré a ti en el tiempo en que puede ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas. No llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero. De la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seáis como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia la rodeará. Alegraos en el Señor y regociaos justos, dad voces de júbilo todos los rectos del corazón.
Qué bonitos esos salmos. Y otra vez un gran ejemplo para nosotros cuando nosotros pecamos. ¿Cómo podemos usar esta información de los salmos en la vida de nosotros? Voy a hablar sobre aplicaciones, cómo nosotros podemos hacerlo. Aplicaciones bíblicos. Debemos confesar nuestros pecados a Dios directamente a través de la oración. Número 1, encabezado número 1. Debemos reconocer que somos pecadores y tenemos tendencias hacia el pecado. Tenemos tendencias hacia cosas que son negativas, como engaño, tendencias a ser deshonestos, desleales, poco amorosos y crueles. Estos son cosas que naturalmente tenemos adentro de nosotros. Es el pecado de esta carne que batallamos todos los días. Cabezado número 3. Tendemos a continuar el pecado en las mismas categorías con el tiempo. Tenemos que decir y confesar los pecados de cómo son, como la Biblia dice que son. Tenemos que confesarlos así a Dios y no esconder a nadie y a nada del pecado. Ya sabemos que Dios es omnipotente y omnipresente. Él estaba ahí con nosotros cuando hicimos el pecado y Él sabe toda la verdad. Y tenemos que venir a Él humildes para confesar esto. Número 4, la mayoría de iglesias no hablan de pecado, pero las iglesias y creyentes maduros saben de las escrituras que somos pecadores con una naturaleza pecaminosa, que debemos confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y cómo hacemos esto? Aquí hay 4 mini encabezados, abajo de encabezado número 4. Número 1, tenemos que ver a Dios con un corazón quebrantado y contrito. Sinceramente, lamentamos nuestro pecado. Número 2, confiesen nuestros pecados a Dios por lo que verdaderamente son, por hombre, como yo dije. Número 3, debemos arrepentirnos del pecado cometido y tenemos que vivir una vida tratando de no cometer este mismo pecado siguiendo adelante. Hay una diferencia de vivir una vida queriendo servir a Dios y obedecer su palabra y caminar en obediencia y no hacer pecados. Y es otro de no tener una vida queriendo hacer eso, queriendo una vida de salir y vivir por el pecado, de hallar felicidad en el pecado. Eso es contra la palabra de Dios y eso de verdad no es una persona que es humilde y contrito sobre sus pecados. Y Dios sabe esto. Y vamos a leer una escritura ahorita hablando más de esto. Debemos tener activamente nuestras acciones cuando comiencen, antes de que progresarán hacia un pecado más profundo. Cuando empezamos de hacer un pecado, tenemos que conocer lo que está pasando y tenemos que parar en este momento, arrepentirnos y cambiar de esto y voltear de eso y seguir otro rumbo para parar lo que no estamos haciendo. Si David había detenido y se apartó de sus pensamientos y deseos lujuriosos cuando vio por primera vez Betsabé y él había arrepentido de eso, los actos pecaminosos posteriores no habrían ocurrido. Y todo de la historia iba a ser diferente. Urías no iba a ser matado por traición en esa manera también. Y el baby no iba a estar matado o no había muerto sobre el pecado entre ellos. Y número 5 de los grandes cabezados. Debemos reconocer que hay consecuencias por los pecados que cometemos. Dios puede perdonar nuestros pecados, pero puede haber consecuencias. Las acciones de David llevaron a la muerte de Urías, su bebé, la división de su reino
y división en su familia y a través de conflictos de guerras que condujeron a la muerte y a más muerte. Él perdió todo solo porque él quería hacer este pecado. Y estos fueron las grandes consecuencias de ese pecado. Número 6. Debemos estar agradecidos con Dios por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él hace por lo que Él hizo por nosotros, por nuestros pecados y las promesas de las Escrituras. Y vamos a leer esto en 1 Juan 9, 5 a 10 ahorita. Que si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo de perdonarlos, es Dios. Ahora leyendo las Escrituras, 1 Juan, capítulo 1, 5 a 10, la Biblia dice esto. Otra vez, 1 Juan, capítulo 1, versículos 5 a 10, dice esto. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos y hermanas, no hay nada más importante de salvación. No hay nada más importante de estar salvado de la ira y la juzga de Dios. Todos nosotros necesitamos a Cristo. Todos nosotros necesitamos ser salvos de lo que va a pasar si no estamos salvos. El día de hoy es un día de salvación. Sin salvación no podemos ir al cielo con Dios para ser salvo. Y para ser salvo, la Biblia dice que debemos arrepentirnos y poner nuestra fe en Jesucristo, del Salvador de nosotros. Tenemos que vivir siguiendo a Jesucristo toda la vida, no nomás en domingos, no nomás cuando tiempos vienen difíciles, cuando caemos todo para abajo en el piso y no hay más bajo para caernos. Y entonces muchos de nosotros mismos miramos para arriba queriendo una relación con Dios, pidiendo ayuda de Él. Pero tenemos que vivir así, siguiendo una vida, caminando con Él por toda la vida. Tenemos que vivir para Él y para servir a Él en obediencia y no de las cosas de este mundo. Este mundo, como empecé de hablar, es muy malo. Y no sabemos cuándo vamos a morirnos. Y no sabemos cuándo fue el último día que vamos a estar caminando en esta tierra. La Biblia dice que después de la muerte es el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice esto. Y así como está decretado que los hombres mueren una sola vez y después de esto es juicio. Amigos y amigos, hermanos y hermanas, otra vez no hay nada más importante de esto. Y tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Y tenemos que ser humildes. Tenemos que caminar amando a Dios. Porque si no amamos a Dios, no vamos a querer vivir en obediencia a Él. Sin Él no somos nada. Cada día que levantamos de la cama, Dios nos da otro día de venir a Él, por ellos que no son salvos.
Él respira de aire, Él da vida a todos en este mundo, los salvos y los que no son salvos. Él está esperando y dando más oportunidad por cada persona con estos alientos de aire y de vida para venir a Él, humilde, quebrante sobre los pecados de nosotros, para seguir a Él, para vivir con Él sinceramente y para obedecer su palabra. Su palabra es el libro de la vida que decimos a todo cómo tenemos que vivir la vida. Dios es puro, Dios es perfecto, no hay nada mal en Él. Él nunca falla, Él es el ejemplo de nosotros. Pero nosotros humanos, nosotros somos los que fallan. Nosotros siempre fallamos. Si no es en acciones, en pensamientos, como ya hablé. Pero Dios es puro y Él es amor. Él ama a todos los que quieren tener una relación con Él. Y Él está esperando para dar esta oportunidad a todos para venir a Él humildes. No somos buena gente, somos pecadosos, pero somos cristianos que queremos obedecer la palabra de Dios. No somos arriba de otros, pero la cosa que podemos hacer es, tenemos nuestros pecados perdonados por la sangre de Cristo. Y yo quiero decir otra vez, yo quiero pedir a ustedes, todos que no tienen una relación de Dios, que no son salvos, hoy es el día de salvación. La Biblia dice que Dios nunca dice a nadie que no venga a Él. Él está llamando a todos que vengan a Él para tener una relación con Él de verdaderamente. Pero también, como yo leí, si dices que andas siguiendo a Dios, pero no cambias tu vida, eso es una mentira y Dios sabe la verdad. Ahora que vienen los músicos para cantar aquí con nosotros, voy a orar y luego vamos a cerrar el servicio en este momento. Señor en el cielo, usted, Señor, es nuestro Dios. Usted siempre vivirás. Tú siempre estás aquí. Usted siempre está presente con nosotros. Desde el primer momento que nosotros tomamos respiración en estos cuerpos de bebés cuando nacimos, usted nos dio vida. Y de este momento, siguiendo adelante, usted también ha dado vida a nosotros. Y usted ha estado a los lados de nosotros. Señor, yo pido a usted, Señor, que si hay alguien escuchando este mensaje que no son salvos, Señor, tócalos. Tócalas, Señor. Que os entrega la vida a usted humildemente, queriendo una vida con usted, arrepentidos y confesando los pecados a usted, Señor. Usted es el gran sacerdote, Señor. Usted es Dios. Usted es más que un sacerdote. No tenemos que decir nuestros pecados a un hombre. Ese hombre en esta tierra también es pecadoso. Pero usted, solo Dios, usted nomás solo puede perdonar estos pecados. Y usted está esperando que todos que quieren estar con usted vengan a usted humilde y con un gran corazón quebrante sobre los pecados. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Y gracias por otro día de vida. Y gracias por su palabra, que es luz ante los pies de nosotros para caminar en este mundo que es oscuro, que todo es contra de usted. Más y más hay cosas saliendo que quiere separar los cristianos a usted, Señor. El diablo, Satanás, está batallando contra todos los cristianos en este mundo, pero nosotros sabemos quién es en el trono, usted, Señor. Usted guía a este mundo, Señor. Satanás no va a ganar, Señor. Ya sabemos cómo termina esta guerra, esta batalla en este mundo,
porque la palabra de usted ya nos han dicho y explicado todo. Gracias, Señor. Muchas gracias por todo que has hecho para nosotros y gracias por este tiempo en su palabra. Y todo esto oro en el nombre de Jesucristo. Amén.